Hay algo muy injusto en esta industria. Hay juegos malos que pueden salir cuando quieran, que el calendario les da igual, porque nadie esperaba nada de ellos. Y luego están los otros, los buenos, los que tienen ideas, personalidad, calidad, pero que salen en el peor momento posible. Y cuando eso pasa, no importa lo bien diseñados que están, si aterrizas entre dos gigantes, si el mercado está saturado o si el público está cansado justo de lo que tú ofreces, estás condenado. Hoy vamos a hablar de esos juegos, los que no murieron por ser malos, murieron por el timing. Y todo esto lo empieza Split Second, una locura arcade llena de explosiones que salió en medio de una guerra de lanzamientos en el 2010. Split Second fue una tragedia industrial en toda regla. No porque fuera malo, ni porque estuviera roto, ni porque la crítica lo destrozara. Al contrario, el juego era una locura, una fantasía de Michael Bay hecha videojuego, explosiones gigantes, edificios cayéndose en mitad de la carrera, puentes que se derrumban, aviones cruzando toda la pista. Era espectáculo puro, adrenalina constante, cero aburrimiento, pero salió en el peor momento humanamente posible. Estamos ubicados en el 2010. ¿Y qué pasó en 2010? Que el género de conducción arcade estaba dominado por los gigantes. Ese mismo mes salieron pesos pesados como Blur, y poco después llegó el tsunami llamado Red Dead Redemption. Sí, vale, no es de coches, pero es que da igual. Cuando un juego así aparece se come toda la conversación, la prensa y el dinero de los jugadores. Y claro, en medio de ese caos aparece Split Second, desarrollado por Black Rock Studios y publicado por Disney, intentando hacerse un hueco. El problema no fue solo la competencia directa, fue la saturación. En aquella época los jugadores ya estaban repartiendo su tiempo entre shooters online, sandbox gigantes y sagas anuales consolidadas. Split Second proponía algo diferente, pero no tenía una marca fuerte detrás. No era una saga conocida y encima competía contra nombres que ya tenían una comunidad formada. Y aquí viene lo más duro. Si hubiera salido en 2006 o 2007, cuando el hambre por nuevas experiencias arcade era brutal, probablemente hoy hablaríamos de él como una saga consolidada, pero en 2010 el mercado ya estaba cambiando. Luego tenemos The Evil Within 2, que mejoraba casi todo respecto al primero, pero aterrizó en 2017, uno de los años más salvajes de la historia. Estoy hablando de una secuela que mejoró prácticamente todo lo que hacía su primera parte. Más pulido, más accesible, mejor ritmo, zonas semiabiertas que le daban aire fresco al survival horror. Una historia más emocional centrada en Sebastián y su hija, y aún así se la pegó en ventas. Y es que salió en el año 2017, en octubre, y es que ese mes fue una guerra. En cuestión de semanas llegaron monstruos como Super Mario Odyssey, Assassin's Creed Origins y poco después, Call of Duty World War 2, y claro, cuando el jugador medio tiene que decidir dónde soltar 60 o 70 euros, lo normal es que se vaya a lo más mediático, a lo que todo el mundo está comentando en Twitter, en YouTube y en Twitch. The Evil Within 2 no tenía ese ruido. La primera entrega había dividido a la gente. Muchos la recordaban como un juego tosco, con barras negras y rendimiento irregular. Aunque esta secuela solucionaba casi todo eso, la percepción ya estaba tocada. Además, 2017 fue uno de los años más bestias de la historia del videojuego. El jugador estaba saturado, el calendario estaba reventado, y un survival horror clásico sin multijugador competitivo y sin un mundo abierto gigantesco lo tenía difícil para destacar. Vendió menos de lo esperado en su lanzamiento, Bethesda no lo promocionó como un evento masivo, y la bola de nieve nunca empezó a rodar. Con el tiempo, mucha gente lo ha reivindicado como una joya enflamarolada, pero ya era tarde, el daño comercial ya estaba hecho. Después llega uno de los casos más recientes con Escuadrón Suicida Matar a la Liga de la Justicia. El Escuadrón Suicida salió en febrero de 2024 y el público ya estaba cansado, pero cansado de verdad. Después de años de juegos como servicio prometiendo contenido infinito, pases de batalla y hojas de ruta eternas, la gente ya no quería otro shooter cooperativo con loot y temporadas. Y justo en ese contexto aparece el Escuadrón Suicida Matar a la Liga de la Justicia, desarrollado por Rocksteady Studios, los mismos que habían hecho la saga de Batman Arkham,
Y claro, las expectativas estaban por las nubes. El problema es que el público esperaba un Arkham 2.0, una experiencia narrativa potente centrada en un solo jugador, y lo que recibimos fue un shooter cooperativo con estructura repetitiva, números flotando en pantalla y un enfoque live service. No era lo que la comunidad quería en el 2024. Si este mismo juego hubiera salido en 2016, en plena fiebre de Destiny y de Division, probablemente habría encajado mucho mejor. Pero es que encima, en el 2024, el discurso era otro. Veníamos de éxitos de un jugador como Baldur's Gate 3 y Marvel's Spider-Man 2, que demostraban que la gente sí paga por campañas cerradas y bien hechas. El mercado había girado, y el Escuadrón Suicida llegó tarde a una fiesta que ya se había acabado. Con Battlefield Hardline pasó algo distinto. Vamos a retroceder al 2015, veníamos de Battlefield 4, que salió roto, lleno de bugs, servidores cayéndose y una comunidad muy enfadada. DICE tardó meses en arreglarlo, y cuando por fin estaba estable la confianza ya estaba tocada. La saga necesitaba descanso, necesitaba reconstruir su reputación. ¿Y qué hizo EA? Sacar otro Battlefield, pero esta vez de policía contra ladrones. Battlefield Hardline no era un desastre técnico, ni mucho menos. Tenía ideas interesantes, persecuciones, modos diferentes, un tono más ligero, pero llegó en un momento en el que la comunidad quería guerra a gran escala, tanques, jets y caos militar, no tiroteos en bancos y sirenas de policías. El cambio de ambientación fue demasiado brusco y la gente lo vio como un spin-off vendido a precio completo. Encima, el mercado estaba en el 2015 muy saturado de shooters. Tenías a Call of Duty Advanced Warfare todavía fuerte, el hype empezando con Star Wars Battlefront y un público que ya estaba repartiendo su tiempo entre multijugadores consolidados. Hardline no ofrecía una revolución, ofrecía una variación. Y en un año tan competitivo, una variación no basta. Si hubiera salido como una expansión barata de Battlefield 4, quizá la recepción habría sido distinta. Pero venderlo como entrega principal justo después de la crisis de confianza de la saga fue un movimiento arriesgado. Y algo parecido sufrió Days Gone. Days Gone salió en el 2019, en abril, exclusivo de Sony, desarrollado por Bend Studios. Sobre el papel tenía todo para triunfar: mundo abierto, historia seria, infectados, moto personalizable, hordas gigantescas que eran una locura técnica en Days Gone. El problema no era la idea, era el contexto. Primero, la fatiga zombie. Veníamos de años saturados de infectados, supervivencia y mundos post-apocalípticos, desde The Last of Us hasta 1000 proyectos más pequeños. El público ya había visto todo. Days Gone no parecía revolucionar nada en los trailers, parecía otro más. Segundo, salió con problemas técnicos graves, bugs, caídas de rendimiento, IA muy rara, nada que no se pudiera parchear, pero las reviews de lanzamiento pesan muchísimo. Y claro, si las notas iniciales no son espectaculares, el discurso se contamina. Y en un año donde también estaban brillando títulos como Resident Evil 2 Remake, y meses después llegaría Death Stranding, el listón estaba altísimo. Y otro factor clave, la comparación interna. Sony venía de encadenar exclusivos potentísimos, narrativos, muy pulidos. Cuando Days Gone salió, algo más tosco y con una estructura más repetitiva al principio, mucha gente lo juzgó con lupa. No tenía margen de error. Lo curioso es que con el tiempo y los parches, el juego mejoró muchísimo. Las hordas eran espectaculares, la progresión enganchaba y la historia crecía, pero el daño comercial ya estaba hecho. No vendió lo suficiente para justificar una secuela inmediata, y Sony decidió mirar hacia otro lado. Y Darksiders 3 regresó tras años de silencio, pero volvió en pleno 2018, rodeado de titanes históricos. La saga ya venía tocada, Darksiders 2 había salido unos años antes, y la quiebra de THQ dejó la franquicia en el limbo. Durante mucho tiempo no sabíamos si volvería, y cuando por fin regresó con Darksiders 3, lo hace en 2018, 6 años después de la segunda parte. 6 años es una eternidad, la comunidad ya no estaba en caliente y ya no había hype natural.
Segundo, el mes, noviembre de 2018, una carnicería. Ese mismo periodo estaba dominado por gigantes como Red Dead Redemption 2 y Marvel's Spider-Man, todavía vendiendo como auténticos locos. Cuando esos monstruos están en las tiendas lo absorben todo, conversación, dinero y atención. Darksiders 3 no tenía fuerza mediática suficiente para competir contra eso. Y tercero, pero no menos importante, el cambio de enfoque. La saga siempre había mezclado hack and slash con exploración tipo Zelda, pero esta tercera entrega apostó por un combate más exigente, más cercano a la moda Souls-like que estaba explotando en ese momento. El problema es que no era tan profundo como un Dark Souls, ni tenía la espectacularidad como los hack and slash clásicos. Se quedó en tierra de nadie, y cuando estás en tierra de nadie en 2018, te pisan. Además, no tenía el presupuesto de los grandes AAA. Se notaba más contenido reciclado, menos espectacularidad. No era un desastre, pero tampoco un bombazo visual que llamara la atención en trailers. Luego está Battleborn, que tuvo la mala suerte de compartir ventana con un fenómeno generacional. Battleborn salió en mayo de 2016, desarrollado por Gearbox Software, los mismos de Borderlands. Mezcla de shooter en primera persona, habilidades tipo MOBA, personajes carismáticos, progresión, cooperativo, competitivo, sobre el papel, interesante. El problema es que ese mismo mes aterriza Overwatch, y cuando digo aterriza, digo que explota el planeta. Overwatch no solo salió bien, salió perfecto. Beta abierta, personajes icónicos, marketing brutal de Blizzard, cinemáticas que parecían películas de Pixar, accesible para todo el mundo. Y claro, el público vio dos juegos coloridos, con héroes, habilidades y equipos de 5 o 6 jugadores, aunque en realidad eran distintos en estructura. La percepción fue clara. Battleborn es el otro, el que no es Overwatch, y en este negocio la percepción lo es todo. Encima, Battleborn salió a precio completo. Overwatch también, sí, pero la diferencia es que Blizzard tenía una comunidad masiva esperando. Gearbox no tenía ese músculo en el terreno competitivo online. El boca a boca se lo llevó Overwatch, los streamers se lo llevaron Overwatch, Twitch era Overwatch, Battleborn quedó en segundo plano desde el día 1. Y en juegos multijugador, si el arranque no es fuerte, estás muerto, porque la base de jugadores es vital. Si la gente entra y tarda mucho en encontrar partida, se va, y si se va, la cola empeora, y así empieza la espiral. Y es que Marvel's Guardianes de la Galaxia pagó los errores de otro juego. Marvel's Guardianes de la Galaxia es objetivamente un juego bastante sólido, buena narrativa, diálogos divertidísimos, decisiones que afectaban conversaciones, combates sólidos y una banda sonora ochentera que era puro espectáculo, pero salió en un momento en el que la palabra Marvel en videojuegos estaba completamente contaminada. Octubre de 2021, apenas un año antes había salido Marvel's Avengers, publicado también por Square Enix, y ese juego dejó una herida enorme. Promesas de juego como servicio, contenido que no convenció, críticas constantes, sensación de repetición. La comunidad quedó escéptica, muy escéptica, y entonces apareció Marvel's Guardianes de la Galaxia, y aunque no era un juego como servicio, aunque era completamente de un jugador, aunque no tenía microtransacciones agresivas, mucha gente lo metió en el mismo saco sin mirar. Otro Marvel de Square Enix, pensó el público, y en ese momento eso no era buena idea. Y es que con el tiempo la gente lo ha reivindicado. Muchos lo consideran uno de los mejores juegos narrativos basados en Marvel, pero el daño inicial ya estaba hecho. Las ventas no fueron las esperadas, y el estudio quedó en una situación muy delicada. El caso de Titanfall 2 es casi criminal. Titanfall 2 es literalmente uno de los mayores suicidios estratégicos de la historia moderna del videojuego, porque no estoy hablando de un juego mediocre, estoy hablando de un shooter que tenía una campaña brutal, creativa, variada, con niveles como Effect and Chaos, que hoy se estudian en diseño, y un multijugador ágil, técnico y diferente, y aún así vendió por debajo de lo esperado. Octubre de 2016, ¿y qué decidió hacer
EA lanzarlo justo entre dos titanes. Una semana antes salió Battlefield 1, una semana después llegó Call of Duty Infinite Warfare. O sea, literalmente lo metieron en medio de la guerra más grande del género shooter. Y claro, el jugador medio no tiene 180 euros para comprarse 3 shooters casi seguidos. Tiene que elegir. Y cuando eliges te vas a la saga que conoces desde hace años. Battlefield tenía hype por volver a la Primera Guerra Mundial. Call of Duty, aunque estuviera ya generando fatiga futurista, seguía siendo Call of Duty. Titanfall 2, aunque fuera buenísimo, era el tercero en discordia. Encima, el primer Titanfall había salido solo en Xbox y PC, sin una campaña tradicional, lo que limitó su base inicial. Titanfall 2 mejoró todo eso, añadió historia, salió en más plataformas, pero el momento elegido fue un disparo en el pie. Y aquí está lo más doloroso, la crítica lo adoró, los jugadores que lo probaron lo defendieron a muerte, pero en juegos multijugador, si el lanzamiento no es explosivo, la base de usuarios se resiente, y si la base baja, las colas se alargan y empieza el efecto dominó. Y cerramos el vídeo con The Saboteur, diciembre del 2009. Ya solo con eso empezamos mal. Sacar un juego nuevo en diciembre cuando el mercado ya está saturado por los bombazos de noviembre es casi esconderlo en una esquinita. Y es que veníamos de una avalancha brutal. Call of Duty Modern Warfare 2 había arrasado unas semanas antes. Assassin's Creed 2 estaba en plena conversación y Uncharted 2 seguía vendiendo como churro. ¿Qué hueco le quedaba a un sandbox ambientado en la Francia ocupada? The Saboteur, desarrollado por Pandemic Studios, tenía una idea visual muy potente. La ciudad en blanco y negro bajo control nazi, y el color volviendo cuando liberabas zonas. Eso era identidad. Eso era algo diferente, pero llegó tarde, muy tarde, en el ciclo de vida de PS3 y Xbox 360, cuando el público ya estaba centrado en franquicias más consolidadas. Y encima había otro problema. EA cerró Pandemic Studios antes del lanzamiento. Imagínate el ambiente, sin estudio detrás para apoyar el juego a largo plazo, sin una campaña de marketing fuerte sostenida, sin posibilidad real de secuela aunque funcionara medio bien. El mensaje implícito era claro, esto es lo último. Y para colmo, compartía ADN con Assassin's Creed en cuanto a escala y estructura de mundo abierto. Y competir directamente contra Assassin's Creed 2 en su mejor momento era casi suicida. Y al final, lo más duro de todo esto es que muchos juegos de estos no merecían ese destino. No eran perfectos, claro que no, pero tampoco eran fracasos inevitables. Fueron víctimas de algo que no se puede parchear, no se puede equilibrar y no se puede arreglar con una actualización. El momento, porque en esta industria puedes tener talento, presupuesto, buenas ideas y hasta buenas críticas, pero si eliges mal la fecha, si sales cuando el mercado está mirando hacia otro lado, desapareces. Y ahora te lanzo una pregunta a ti. ¿Recuerdas algún juego que te encantara pero que nadie más compró porque salió en el peor momento posible? ¿Alguno que si hubiera salido 6 meses antes o después, hoy sería una saga gigante? Déjamelo en comentarios, que quiero leer esos juegos que el calendario destrozó, que seguramente me los apunte para una siguiente parte. Y dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete para seguir apoyando al canal. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.